semana pasada acordaros que, bueno, hicisteis la exposición también hecha por Cindy y por Isabel. Estuvimos hablando del origen del hombre, conociendo pues las teorías que hay, dentro de que hay muchas maneras de pensar, pero las teorías más comunes son la de la evolución y la de la creación. Estuvimos viendo un poquito y hoy, después de tener clarísimo por la palabra de Dios, no hacía falta que lo aprendiéramos la semana pasada, que el hombre y todo lo que existe ha sido creado por Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como estuvimos viendo, ¿os acordáis? Que veíamos por qué esa imagen de Dios. Dios le dio esa justicia original, ¿os acordáis? Todo aquello que os fui dictando. Pero, ¿qué ocurre? Pues que en esa imagen que Dios hizo, Dios creó al hombre en perfección, para que el hombre fuera el dueño de todo. Él puso bajo sus pies todo el mundo, los animales estaban bajo su dominio, el hombre tenía entonces una comunión completa con Dios, podía hablar con Dios en el huerto del Edén, pero el hombre solamente tenía una cosa que obedecer. Bueno, lo que todos conocemos, Dios le dijo que todos los frutos eran suyos, todo el Edén era suyo, pero que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Está abierta. ¿Cierro? No, lo digo, a mí me da igual. Bueno, pero que no podía comer. ¿En realidad el error del hombre estuvo en esa fruta? No, estuvo en la desobediencia. Todos lo sabemos. Gracias. Y ahí es cuando comienza la caída del hombre. Entonces hoy como título le ponemos la caída del hombre. Hoy vamos a ver la caída. ¿Por causa de qué fue la caída? Con la caída, primero, antes de ver la causa de la caída, que todos lo sabemos, fue la desobediencia, y la desobediencia era el pecado, una palabra que entonces no era conocida. Pero la caída fue por causa, vamos a ver, perdonadme, porque al no tener, estoy más que nada que pierdo el orden. Bueno, pues vamos a hacerlo, así me ayudáis, venga. Claro, estoy yo sin apuntes, pues venga. Explicar la caída y sus alcances. Bueno, la caída ya he explicado que ha sido cuando el hombre desobedece, pero explicarlo un poquito más, ser más profundos. A ver, Lenny, venga, Lenny muy valiente. Yo tengo una opinión personal. Que oración busqué para ver. Porque Eva tendría que ser compañera de Adán. Y ella estaba sola en este momento. Ahí cuando empezó. Porque... Vale, ¿y qué pensáis de eso? Ahí siempre hay mucha controversia. A veces bromeamos, bueno, no sé si lo habéis hecho vosotros, yo sí, en cuanto al hombre, a la mujer. Claro, porque siempre la mujer fue la que pecó, la mujer fue la que cayó, y cierto es. Pero Adán era la cabeza. Ahí mismo, Adán no estaba guardando, la mujer entonces estaba sola. Ahí podría haber un poco de debate. Ya había una desobediencia por parte de Adán, antes del pecado. Y era Claro. que Dios se puso una mujer para que no estuviera solo. Claro. Pero tenía que haber correspondido ahí también. Exacto. No dejar sola a la mujer. La verdad es que aquí es eso. A ver, podríamos culpar a los dos. Y realmente los dos tienen la culpa. Los dos son culpables. Porque, a ver, la mujer, los dos tenían el mismo mandato. No podían. Entonces, Eva fue culpable en ese momento. Porque si ella sabía que no estaba, ahí vemos dentro de la naturaleza natural de la mujer la curiosidad. ¿Qué haces tú delante del árbol? Buscando siempre el peligro, ¿no? Esa curiosidad. Por otro lado, pues el hombre, no eres la cabeza, porque no cuidas lo que está, porque está separados, ¿vale? Luego, la mujer, pues a veces se dice, claro, es que la serpiente tentó a Eva porque sabía que era más fácil que luego Eva hiciera caer al hombre. Y es verdad, porque Dios también, bueno, la mujer tiene una astucia, que a lo mejor si el hombre es el que cae, la mujer le hubiera dicho, le mete la bronca y a lo mejor, claro, de la otra forma, la mujer, pues, con las
astucia que tenemos a lo mejor más, algunas, otras a veces somos medio tontas, pero que generalmente no sabe escapelar más al hombre, pues hace... Realmente esto es un poco bromear, hablar, pues las dos partes tenían, pero en realidad hubo la caída, porque tanto cayó uno como cayó el otro, no importa si fue uno el primero, otro el segundo. Sí, Paco. Tanto Adán y Eva, bueno, no se había producido matrimonio, ¿no? Entre Adán y Eva. Sí, ¿Sí? la primera, claro, en el momento que Dios crea a la mujer, ya son una sola carne, exacto, entonces ya eran un matrimonio. Bien. Entonces el pecado era totalmente compartido, tanto uno como el otro. Claro. Convertir a ella y convertir a él. Sí. Claro, si uno de los dos no lo hubiera tomado el fruto, Claro. ¿qué hubiera pasado? Ahí está. Claro, si el hombre Pues, no hubiera sido tan inocente y hubiera habido más astucia, hubiera dicho, no, pero Eva, ¿qué estamos haciendo? claro, como hombre y como cabeza se hubiera impuesto, ¿no? Bueno, pues tú has caído, pero yo no voy a caer porque Dios ha mandado y a Dios hubiera... Es que yo No sabemos, ¿no? El hecho es que no... yo pienso que hizo doble falta, Adán. Una porque tenía que haber cuidado del huerto. Y otra, también cuidar de su mujer, puesto que él era la cabeza. Pero ella actuó libremente por astucia, por curiosidad y porque las mujeres somos tontas y nos gusta lo más bonito, ya está. Sí, por eso, No, que sí, siempre es verdad. el pecado Es es verdad, la atractivo. mujer siempre El le da pecado no es curiosidad. feo, es feo en el origen, pero Satanás, cuando la tentación no es fea, si no nadie caería. La tentación se hace atractiva. Pues nos fastidió Claro, mucho. pues, el enemigo lo hace atractivo, por supuesto. Y ahí pues ni podemos culpar a Adán ni a Eva en cuanto a que todos... Pero bueno, luego iremos también a esto, a las teorías en cuanto a esa herencia del pecado, ¿vale? El pecado original. Sí, di Paco y ya se dijo. Sí. Así estamos. Lo que seguro lo que más sucedió, tampoco hubo arrepentimiento por parte ni de Adán ni de Eva. No, arrepentimiento no se nos O sea, dice en no la Biblia que lo hubiera. Hubo temor. En primer lugar, ¿qué hacen? Claro, cuando se dan cuenta, les son abiertos los ojos, que ellos estaban en la época de la inocencia, cuando Dios crea el mundo, dentro de las dispensaciones, es la inocencia. El momento que pecan, ya es la época de la conciencia. Ya los ojos les son abiertos, son conscientes del pecado. Y entonces se ven su desnudez. ¿Y qué hacen? Se esconden. Se esconden por temor. Cuando Dios los busca, ellos están escondidos y ¿qué hacen inmediatamente? Acusarse el uno al otro. Fue la mujer fue la serpiente. O sea, no vemos que, vale, sí Señor, hemos desobedecido, no. Pero esa es la tendencia natural del hombre. No, que aunque al final acabemos en arrepentimiento, yo creo que sí que lo hubo, aunque la palabra no nos ponga en un momento dado y Adán se arrepintió, tal, no, pero vemos cómo va avanzando la historia y Adán y Eva, ellos, después de haber perdido todos los privilegios que pierden, que tienen que ser echados, que tienen que, pues con la maldición que Dios a cada uno da, al hombre, a la mujer, a la serpiente, asumir esa culpa, pero ellos siguen en rectitud después con Dios, luego tienen que pasar por la prueba grande de sus dos hijos, ¿no? Pero es eso, en lugar de decir, vale Señor, hemos pecado, ¿qué te vamos? No, te crees que te puedes, pero somos así. Claro, por eso excusa. Volviendo a la caída del hombre, el alcance y la magnitud del pecado va más allá también. Va más allá, claro. Además, una cosa va llevando a la otra. Mirad, esto os lo voy a dictar. En cuanto a la caída, ya vemos cómo se produce la caída, y por medio de la caída, ¿qué ocurre? Que el hombre, poner así, alcance de la caída. El hombre pierde los privilegios. Cuando hablamos del hombre nos referimos a la raza, hombre y mujer. El hombre pierde los privilegios que gozaba y las expectativas gloriosas que abrigaba. pierde los privilegios que gozaba y las expectativas gloriosas que abrigaba. Pierde los privilegios que gozaba y las expectativas gloriosas que abrigaba. Pierde los privilegios que gozaba y las expectativas gloriosas que abrigaba. Pierde los privilegios que gozaba y las expectativas gloriosas que abrigaba. Pierde los privilegios
que gozaba, o de los que gozaba, mejor dicho, y las expectativas gloriosas que abrigaba. En el momento de... Que gozaba y las expectativas. Sí, perdonad. que Pierde los privilegios Y las expectativas. y de los que gozaba y las expectativas gloriosas que abrigaba. Aquí hay una ruptura. El hombre es, como he dicho antes, creado a imagen de Dios, y como Dios lo crea con un fin glorioso. O sea, ahí ya comenzaba la eternidad para el hombre. Lo que nosotros anhelamos habría sido en el comienzo, pero por causa de la caída eso se rompe. ¿Y qué alcance tiene? Pues no solo para Adán y Eva, sino que el alcance de esta caída, poner esto, sumiendo a la raza a una muerte espiritual, y como consecuencia a la ruina total. ¿Vale? Pierde los privilegios, pierde las expectativas que Dios tenía para este ser, y no solamente son ellos los perjudicados, sino que como el primer hombre y la primera mujer sumen, o sea, arrastran a toda la raza en esto. ¿Cuál fue la consecuencia? O sea, hoy estoy con la consecuencia pesadita. La causa fue el pecado. El pecado, en este caso, pecado de desobediencia. ¿Y qué es el pecado? Mirad, según la palabra de Dios en Primera de Juan 3:4, apuntar Primera de Juan 3:4, dice que el pecado es infracción de la ley. El pecado es cuando infringimos la ley. ¿Y a qué se refiere con la ley? Se está refiriendo a todos los dichos y mandamientos de Dios, sean en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. En Primera de Juan 3:4 pone que el pecado es infracción de la ley. Y entonces la palabra pecado se deriva del griego y se escribe chata con dos T, C-H-A, dos T, guión, o sea, guión no, coma, apóstrofe y A-H, ¿vale? C-H-A, doble T, apóstrofe, ¿vale? Apóstrofe A-H, ¿sí? Sí. ¿Esto qué Vale. es? Esta es la palabra griega, lo vuelvo a decir, C-H-A, doble T, apóstrofe A-H, chata. La palabra griega. ¿Vale? La palabra griega. Y se usaba en el término, en el ámbito de la caza. En el ámbito de la caza. Entonces, ¿qué quería decir esta palabra? Concretamente decía fallar o errar al blanco. Cuando un cazador iba pues, con su lanza, ¿vale?, a por un animal, y fallaba al blanco, se utilizaba esta palabra. Realmente cuando uno peca está fallando, está errando al blanco. ¿Cuál es el blanco? O sea, es la ley de Dios, lo que Él pide que obedezcamos. Entonces, de ahí viene la palabra pecado. Y lo tenía, que me sabe mal, para definirlo. Vale, bien. Os voy a dictar lo que sería la definición de pecado. Es todo deseo, pensamiento, acción o falta de ella, todo deseo,
pensamiento, deseo, pensamiento, acción o falta de ella, o sea, no es solo el hacer, sino a veces el no hacer, que no honra ni busca, la gloria de Dios, sino que se opone a ella, que no honra ni busca la gloria de Dios, sino que se opone a ella y la pisotea. ¿Vale? Realmente vemos con esta definición y lo que hemos dicho de errar al blanco, de desobedecer la ley de Dios, que son todos los mandatos que Él ha hecho. Aquí vemos claramente que ¿qué hace el hombre con el pecado? Es poner su voluntad por encima de la voluntad divina, estar por encima de Dios. Y ese es verdaderamente Adán y Eva en el momento del pecado, la historia. ¿Cómo convence Satanás a Eva? Es que si tomas de este fruto sabrás lo mismo que Dios sabe, serás igual a Él. No le tientas, sí, desobedécele, no, está diciendo, si tú tomas vas a ser como Dios, van a ser tus ojos abiertos, es lo que Dios quiere, privarte de ello. Claro, ¿qué pasa? Ante la voluntad de Dios que me ha dicho que no lo haga y la mía de ser como Él, ¿dónde está? La mía de ser como Él. Y ciertamente fueron abiertos sus ojos, pero abiertos de una forma que Dios quería evitar, esa manera. Hay otros textos en los que también vemos, hemos dicho que el pecado es infracción de la ley, pero también lo podemos definir con otros textos bíblicos, abarca mucho más. Os doy las citas. Primera de Corintios 10:31, Santiago 4:17, 4:17 y Romanos 14:23. Mirad, os los leo porque aquí los tengo. En 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que hagamos, sea lo que sea para la gloria de Dios. Todo lo que no glorifique a Dios es pecado. Todo lo que no sea para la gloria de Dios, que sea para la nuestra propia. Después veremos cuando hablamos del pecado ya, ahora estamos viendo la causa del pecado, que fue la caída, pero después vamos a ver cómo actúa el pecado en el hombre. Y realmente, ¿cómo actúa? Pues de esta manera, siendo el hombre siempre por encima de Dios, ¿vale? Su propia voluntad por encima de Dios. Entonces, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque fijaros que aun las cosas buenas que Dios ha dado al hombre, porque es verdad, el hombre natural está lleno porque Dios lo ha hecho así, de dones naturales, de cosas buenas, pero aun cuando el hombre hace el bien, a veces hay personas que decimos, es que es la persona más encantadora del mundo, solo le falta convertirse o tal. Sí, es verdad, hay personas encantadoras, pero el fondo de nuestro encanto, lamentablemente, no es glorificar a Dios, es glorificarse a uno mismo, porque si yo soy buena me alaban, porque si yo hago el bien me siento bien conmigo misma. O sea, al final, el fin de nuestras buenas acciones, quitando los creyentes, que debiera ser de otra manera, es gloriarse a sí mismo. Entonces, aun las cosas buenas que hacemos, aparte de que la Biblia dice que aun lo mejor que hacemos es trapo de inmundicia, pero dejando a un lado esta cosa que tenemos tan clara, aun cuando hacemos algo bien, como puede ser rescatar a un herido, ¿vale? Cosas que hacemos bien, darle una limosna a alguien que la está pidiendo, nos sentimos nosotros bien, ¿no? En ese momento el hombre natural no piensa en que está agradando a Dios, se agrada a sí mismo. Dime, Lenny. Yo he visto sobre esto algo impresionante de un psicólogo
de aquí, que hace parte de la maturidad, accionar, no reaccionar. Muchas veces pasamos la vida reaccionando a los hijos, a la pareja, a los amigos, y no accionando. Vale, ajá. Sí, esa diferencia. La verdad es que el kit de todo esto que estoy diciendo es el egoísmo. El hombre es egoísta por naturaleza. Y aun cuando, quizá lo estoy poniendo muy mal, pero es que es así, aun cuando una madre quiere que en su casa, sus niños, es puro egoísmo, para que haya paz, para que mis hijos sean lo mejor. O sea, a lo mejor que hacemos siempre es por egoísmo, es por agradarnos a nosotros mismos. Bueno, os leo los otros textos. El de Santiago dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí estamos ya desgranando un poquito más. Ya no solo el pecado es errar al blanco, infringir la ley. No, el que sabe, cuando os leía un poquito la definición de lo que es pecado, veíamos eso, es acción o falta de ella. Porque si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado también. Y en el último texto que os he dado, el de Romanos, dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, aquí estamos profundizando muchísimo más. Entonces, vemos que realmente el pecado fue el resultado de la caída. Bueno, aquí esto lo he ido saltando: la caída del hombre, su causa, ¿vale? La desobediencia. Ahora vamos a ver los resultados. Mirad, como resultado de la caída del hombre, aquí vemos este dibujo cuando Adán y Eva, ya vestidos con estas ropas que el Dios mismo le hace, son echados del huerto. Y cuando hablábamos del pecado al principio, veíamos que no solamente Adán y Eva caen en el pecado y caen en esa muerte espiritual, sino que con esa caída están arrastrando a toda la raza en lo mismo. El resultado son sobre todo estos 5 puntos. Mirad, el primero: muerte espiritual y física. El primero, bueno, no porque tenga que haber un orden, pero quizá lo más... La muerte física no existía. Dios creó al hombre para ser eterno, pero a partir de la caída es cuando la muerte aparece. Y la peor muerte, más que la física, es esa muerte espiritual. Entonces, en primer lugar, muerte espiritual y física. En segundo lugar, la esclavitud al pecado. Porque cuando pecamos, esclavos somos del pecado, dice la palabra. Y es verdad, está en nosotros. Siempre, por eso el cristiano siempre tiene esa lucha. ¿Contra quién luchamos? Sobre todo el diablo, el mundo y nuestra propia carne. Y es una lucha constante, porque ni le podemos hacer toda la culpa al pecado, a Satanás, ni le podemos echar la culpa al mundo que nos rodea. Es que en nosotros mismos somos esclavos del pecado, como consecuencia de esta caída. En tercer lugar, la pérdida de la comunión con Dios. Terrible. Yo quizá pondría esta la primera, porque es verdad, por causa de la caída, esa comunión que el hombre tenía con Dios en el Edén se rompe. Y hasta que conoces a Dios de nuevo, como lo hemos conocido nosotros, gracias a Dios, hasta que, por eso decimos, ya ha tenido un encuentro con Dios. El día que tuve mi encuentro con Dios, nos volvemos a encontrar, porque en ese día nos perdimos. Ese día se rompió esa comunión, hasta que Dios, pues por su gracia, nos encontramos con Él. En cuarto lugar, pérdida de las más altas facultades del ser. Como os decía antes, el ser humano tiene, pues eso, las facultades que Dios nos ha dado: la bondad, el amor, la humildad, todo esto, pero el pecado hace que perdamos todo esto, sino que solo tenemos que mirar a nuestro alrededor, solo tenemos que ver un informativo del día. ¿Qué está perdiendo el hombre? Un hombre que es capaz de matar a un bebé, un hombre que es capaz de matar a... Cuando digo hombre me refiero a mujer, o personas que... O sea, es que está en la maldad del hombre. Es tanta la maldad del hombre cuando vemos la guerra que hay ahora
el otro día salió una imagen que un hombre en Siria, me parece que ha sido, con su niño de 2 añitos, muerto, diciendo que lo vengaría, y es que dices, Dios mío, pero qué maldad, aún esa propia imagen es maldad del hombre, porque para mí eso es morbo, sacar a un bebé de 2 añitos muerto en la televisión y a su padre, o sea, vemos la maldad del hombre, o sea, ha perdido las facultades que Dios le ha dado, y todo ha sido por causa de la caída. Y por último, condiciones de dolor y penalidades. Ahí entra las penalidades que estamos viendo y cada vez a más, el dolor físico, las enfermedades, todo esto ha sido por causa de la caída, sí. Tiene una pregunta. Si Dios hizo al hombre inmortal, ¿qué gracia tenía el árbol de la vida? ¿Perdona, qué gracia qué? Tenía el árbol de la vida. Está el árbol de la ciencia en el mar y está el árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, cuando los echa, dice, para que no sea como nosotros, quitemos el árbol para que no, búscalo y lo lees. Sí, pero dice algo así. O sea, que ¿para qué estaba ahí el árbol de la vida? Sí, o sea, porque claro, si eran inmortales, el árbol de la vida, bueno, se tenía. Pues razón de más, ¿no? Que era la representación de esa vida eterna. A ver, ayúdame. A ver, sí, es porque como ellos en ese momento ya habían pecado, y sí, efectivamente, el árbol de la vida... No, pero él dice si no hubieran pecado. Ah, sí, no. Claro, ya pecando, dice, y el árbol de la vida... No. Él dice, a ver, Dios hace al hombre a su imagen sí, para ser inmortal. Entonces, ¿por qué había ahí el árbol de la vida? Lo que yo le contesto es que justo por eso, o sea, era el simbolismo de la vida eterna. Que luego lo quitó para que no tomaran de él. Sí, porque en el versículo... léelo. Es, Y ahora contesta Paco. y el Señor Dios hizo el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y vive para siempre. O sea que en ese momento ya, cuando hubiera pecado, le quitó exactamente, porque estaba el árbol, porque realmente era la vida eterna. Pero para que ahora no tome también de... A ver, Paco, sí. Sí, bueno, era un poco de contradicción. Sí, explícalo. Lo que pasa es que yo creo que también, de alguna forma, Dios creó el árbol de la vida para confirmar, porque él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Hombre, Dios es omnisciente, él sabía. Claro, aquí entraríamos en un bucle del que muchas veces... Entonces, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? ¿Y por qué no, si sabía...? Eso es otra cosa. Pero Dios hace lo que quiere y no vamos a entrar en... Exacto. Pero además es que les dio pistas. Yo creo que les dio pistas. Claro. Pero ellos podían. Claro. Es que aquí estaría, mira, yo os haría una pregunta aún todavía peor. A ver. Si Dios sabía que Lucifer, su ángel preferido, se iba a rebelar contra él, iba a ser el diablo, ¿por qué lo crea? Claro. Hay preguntas a las que no hay respuesta. Muy buena pregunta. Dios es Dios, claro, es que ya no vamos a meternos con Adán, vamos al origen. Al pecado ya existía. Claro, entonces, porque si Dios no es pecado, ¿cuál es el origen del pecado? ¿Quién crea el pecado? ¿Cómo Dios puede crear algo malo? Hay preguntas a las que no hay respuestas. Bueno, que igual hay respuestas, Nos hacen pero pensar. no sabemos responder. Bueno, la tiene Dios, porque Él hace lo que Él quiere, Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. Sin más. Él sabía perfectamente el resultado exacto. Exacto. Bueno, nos hacéis pensar el Andrés Camilo. Lenin. Yo he oído un pastor decir que como el hombre había pecado y ya estaba en pecado, si comiera de árbol de la vida, inmortalizaría el pecado. Eso era lo que yo quería decir. Que inmortalizaría el pecado si hubiese comido del segundo árbol. Esto era lo que iba a decir. Vale. Claro, que como ya pecó, entonces al estar el árbol de la vida, entonces claro, siempre el pecado eternamente iba a estar para con ellos. Entonces no Pero bueno, el Señor está ahí en lo que ha dicho. Entonces por eso la retirada del árbol de la vida. No entendemos y para qué vamos a entrar en esas es que preguntas. es un poquito así. No, sí. Simplemente tener fe, creer en Claro, él. puede estar de acuerdo, ¿no? Pues, es un poco ya sería posible. debatir en un poco... A ver, Paco, y seguimos. Sí, es simplemente... Sí, no. Tiene una condición, pero simplemente es la definición de que Adán y Eva son nuestros primeros padres.
en el ámbito que dices es cierto. ¿Podemos tomar a Adán y Eva como nuestros primeros padres? ¿O nuestro Padre único y celestial es Dios? No, a ver, no, nuestro Padre es Dios, por supuesto. Pero nuestro Padre natural de carne es Adán. Sí. Es Adán. Adán. Claro, nosotros descendemos de Adán en la carne, nuestro Padre en la carne. En la Biblia se habla del primer Adán y del segundo Adán, que es Cristo. El primer Adán, esa diferencia es que el primer Adán nos hace caer en el pecado. Y el segundo, por eso Cristo mismo es ese hombre, nos hace salir de ese pecado. O sea, nuestro Padre, de manera natural, es Adán. Pero, ¿quién es el Padre de Adán? Dios, el mismo que nosotros, el Creador. ¿Eh? Yo complicado soy, jolín. No, muy bien, muy bien. Bueno, en cuanto al pecado, espera, que no quiero dejarme nada. Bueno, esto va muy bien porque así una no depende de sus apuntes. Hay 3 teorías en cuanto al pecado del hombre con la unión de la raza. Y aquí iríamos, como ha dicho muy bien Paco, a nuestro padre. Vamos a poner a Adán, es como nuestro, o sea, es nuestro padre natural. En cuanto a la unión de la raza del pecado, ¿vale? De cómo el pecado se transmite al resto de la humanidad, hay 3 teorías. 2 de ellas vamos a ver que van luego, vienen a decir lo mismo. La tercera es un poquito diferente. Es la teoría realística, la teoría representativa y la teoría de imputación inmediata. Esto sí, yo no os lo iba a enseñar porque es un poco de críos, pero como hay que hacerse como niños y como no traéis otra cosa, porque lo iba a poner en la pizarra, pero como también me ha llamado Isra por teléfono, no he... Mirad, esto sería un poquito la explicación de la primera teoría, ¿vale?